Y si te dijera que todo lo que estás viviendo ahora, la presión financiera, la falta de apoyo, las puertas cerradas, no es un castigo, sino una promoción disfrazada, te han hecho creer que tu único objetivo es buscarte la vida y sobrevivir, pero lo que nadie te enseñó en la iglesia ni en la universidad es esto: Dios no te está entrenando para resistir, sino para liderar. La cultura te empuja a producir, facturar, correr, pero el reino te llama a reinar. Mientras el sistema quiere que trabajes para sobrevivir, Dios quiere levantar en ti una autoridad que transforme ciudades, industrias y generaciones. ¿Cómo? A través de tu negocio, porque ese pequeño emprendimiento cristiano que hoy parece insignificante puede ser la herramienta más poderosa del cielo si decides alinearte con el propósito divino. No necesitas ser rico para empezar, solo necesitas entender por qué fuiste llamado. Este mensaje no es para los que quieren dinero fácil, es para los que entienden que ganar dinero no está peleado con honrar a Dios y que una empresa guiada por Él nunca es común. ¿Quieres saber por qué tu negocio está siendo tan atacado? Porque fue consagrado para algo mucho más grande de lo que imaginas. Hoy vas a descubrir verdades que nadie te dijo. Vas a entender por qué tu crisis es tu credencial y cómo puedes convertir tu buscarse la vida en un legado eterno. Prepárate, porque este no es un mensaje más, es una activación espiritual para emprendedores del reino. La incomodidad actual no es castigo, es preparación. Cuando un emprendedor cristiano comienza a sentir que todo se está saliendo de control, las ventas bajan, los clientes desaparecen, las cuentas se acumulan, es común pensar que Dios lo está castigando. Pero la verdad es otra. Muchas veces, lo que se siente como un desierto es el campo de entrenamiento de un líder del reino. La incomodidad no es el final del camino, sino la antesala del propósito. En este punto, el negocio con propósito divino aún no es visible, pero está siendo gestado. En la Biblia, José fue vendido como esclavo, acusado falsamente y olvidado en prisión, pero ese proceso fue necesario para prepararlo como administrador del imperio egipcio. Del mismo modo, ese pequeño emprendimiento bajo la voluntad de Dios, que hoy parece insignificante, puede ser el instrumento de una revolución espiritual y económica si se permanece firme. La incomodidad no cancela la promesa, solo pule el carácter. Muchos quieren una empresa guiada por Dios, sin pasar por las pruebas que forman un líder, pero no hay liderazgo sin forja. Si hoy estás incómodo, frustrado, dudando, dale gracias a Dios, porque eso es señal de que Él aún está trabajando. Y mientras el sistema quiere que apenas te busques la vida, Dios quiere entregarte una vida que valga la pena vivir, liderar y transformar. Es en estos momentos que se decide el futuro. ¿Te detendrás o dejarás que Dios siga tallando tu historia? La incomodidad es temporal, pero los frutos de un negocio del reino, fundado en fe y perseverancia, son eternos. La verdadera pregunta es: ¿vas a soportar el proceso o te rendirás justo antes de entrar en el palacio? Dios no quiere que solo sobrevivas, sino que gobiernes. Mucha gente se conforma con buscarse la vida, pagar las cuentas y llegar vivo al fin del mes. Pero ese nunca fue el plan de Dios. Desde el principio su llamado fue claro: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. En otras palabras, no fuiste creado para sobrevivir, fuiste creado para gobernar. Y si hoy estás en un emprendimiento cristiano, eso no es casualidad, es parte del diseño original. Dios está cansado de ver hijos suyos viviendo con mentalidad de esclavos mientras administran negocios que podrían impactar naciones. Una empresa consagrada a Dios no es solo un ingreso familiar, sino un puesto de autoridad espiritual en el mundo de los negocios. Gobernar no es dominar a otros, es servir desde la cima. Es traer justicia, generosidad y propósito divino al sistema económico. No es pecado ganar dinero, el problema es vivir esclavo del dinero. El que tiene un negocio basado en principios bíblicos entiende que cada dólar tiene un propósito eterno. Gobernar es decidir qué hacer con los recursos sin que los recursos decidan por ti. Un ejemplo práctico:
Antes de reinvertir en publicidad, ¿oraste por dirección divina? Gobernar también es eso, tomar decisiones bajo el gobierno de Dios. Sobrevivir es mantenerte a flote. Gobernar es construir algo que permanezca, y Dios no te está levantando solo para sobrevivir a esta temporada difícil. Te está formando para que puedas liderar una empresa guiada por Dios que inspire, transforme y deje legado. ¿Estás listo para dejar de reaccionar y comenzar a gobernar? Tu empresa no es solo una fuente de ingresos, es una herramienta del reino. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no lo hizo solo para saciar el hambre de la multitud. Lo hizo para mostrar que el reino de Dios tiene recursos infinitos cuando el propósito es bendecir. Del mismo modo, tu negocio no existe únicamente para hacer plata o ayudarte a buscarte la vida. Una empresa guiada por Dios se convierte en un canal de provisión, pero también en una plataforma de influencia y transformación. El gran error es pensar que el emprendimiento cristiano es solo un medio para pagar cuentas. Cuando lo consagras, se convierte en algo mucho más profundo. Un negocio del reino puede financiar misiones, abrir puertas de empleo, dignificar vidas y sembrar principios bíblicos en cada interacción. No se trata de cuántas ventas haces, sino de cuántas vidas impactas con lo que haces. Ejemplos prácticos no faltan. Un restaurante que ora por sus clientes antes de abrir. Una tienda que pone versículos en sus empaques. Un servicio que honra a Dios con integridad y excelencia. ¿Crees que eso no predica? Predica más que muchos sermones, porque el mundo está cansado de discursos, pero está sediento de ejemplos. Tu empresa consagrada a Dios puede ser ese ejemplo vivo. Así que, la próxima vez que estés planificando tu trimestre o lanzando un nuevo producto, haz una simple pregunta: ¿esto honra a Dios? Porque si tu negocio tiene un propósito divino, cada paso estratégico debe estar alineado con el cielo. Y cuando eso sucede, los resultados ya no son apenas números, sino frutos eternos. Liderar bajo la voluntad de Dios exige carácter, no solo talento. En el mundo corporativo el talento es celebrado, se premian las habilidades, los títulos, los resultados, pero en un negocio basado en principios bíblicos, el estándar es otro. A Dios no le impresiona tu currículum, lo que Él busca es tu carácter, porque mientras el talento puede abrirte puertas, solo el carácter te permite permanecer y reinar dentro de ellas. Y eso es lo que distingue una empresa guiada por Dios de una que solo busca dinero. Moisés tartamudeaba, David era pastor de ovejas y Nehemías era copero de un rey. Ninguno era candidato ideal según los estándares humanos, pero todos tenían algo en común: carácter forjado en la intimidad con Dios. En los negocios del reino no basta con saber vender o negociar, es necesario actuar con integridad, humildad y temor de Dios. Tu emprendimiento cristiano es un reflejo de tu alma. ¿Estás sano? ¿Está firme? Liderar bajo la voluntad de Dios implica resistir la tentación de atajos, significa rechazar tratos dudosos, incluso cuando parezcan lucrativos. Es elegir el camino correcto en lugar del camino rápido. Un ejemplo práctico: no manipules precios, no ocultes fallas, no prometas lo que no puedes entregar. Puede parecer pérdida a corto plazo, pero es siembra de confianza a largo plazo, y la confianza fideliza más que cualquier campaña. Una empresa consagrada a Dios no se construye solo con marketing, se edifica con testimonio, porque cuando Dios confía en ti, Él mismo abre puertas que Neñum Networking conseguiría abrir. En cuanto o mundo busca CEOs con diplomas o CEU, busca líderes con corazón de siervo. Las crisis financieras son campos de entrenamiento para el liderazgo. Cuando llegan las vacas flacas, muchos entran en pánico, pero para quien tiene un negocio con propósito divino, la crisis no es sinónimo de derrota. Es un campo de entrenamiento espiritual y estratégico. La Biblia está llena de líderes que fueron forjados en tiempos difíciles: José en el hambre de Egipto, Elías en medio de la sequía y la viuda de Sarepta con solo un poco de harina. La escasez fue la chispa de milagros y de liderazgo. Una empresa guiada por Dios no nace del confort, sino del clamor. Es en la escasez donde el emprendedor cristiano aprende a escuchar con más claridad, a tomar decisiones con sabiduría divina y a depender menos del sistema y más del cielo.
La crisis revela tu verdadero fundamento. ¿Estás construyendo sobre arena o sobre la roca? ¿Confías en la publicidad o en la promesa? Te doy un ejemplo real. Durante la pandemia, miles de negocios cerraron, pero otros, guiados por visión celestial, se reinventaron. Algunos restaurantes se convirtieron en centros de donación. Otros emprendimientos bajo la voluntad de Dios cambiaron su modelo de negocio y prosperaron en medio del caos. La diferencia no fue el capital inicial, fue la conexión con el Creador. Así que si hoy tu emprendimiento cristiano está atravesando turbulencias, no lo tomes como señal de abandono. Tómalo como tu campo de entrenamiento. Cada decisión difícil es un músculo que se fortalece. Cada oración en la madrugada, una estrategia nueva que se gesta, porque en el reino, hasta las crisis están al servicio del propósito. Un negocio basado en principios bíblicos produce frutos eternos. La mayoría de los empresarios trabaja para generar resultados mensurables, ventas, alcance, escalabilidad. Y está bien, pero un negocio del reino, aquel que opera bajo principios bíblicos, apunta más alto a la eternidad. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Y eso aplica tanto para personas como para empresas. La pregunta no es solo cuánto produces, sino qué tipo de fruto estás dejando. Cuando una empresa consagrada a Dios decide aplicar principios como la justicia, la generosidad, la fidelidad y la excelencia, su impacto va más allá del mercado. Personas se sienten honradas, proveedores se convierten en aliados, clientes se transforman en discípulos silenciosos. Tu emprendimiento cristiano puede ser un faro de valores donde antes solo había interés comercial. Eso sí es hacer plata con propósito eterno. Pongamos esto en algo práctico. ¿Tu negocio ya ha bendecido a alguien más allá de ti mismo? ¿Ya ofreciste becas, donaste productos, capacitaste a alguien sin esperar nada a cambio? Cada semilla plantada así, bajo la voluntad de Dios, produce una cosecha que el dinero no puede comprar. Eso es liderazgo espiritual con visión empresarial. Y lo más impactante, cuando produces frutos eternos, Dios mismo se encarga de multiplicar tu negocio con propósito divino, no por manipulación, sino por misión. Y cuando tu misión es clara, hasta los números comienzan a tener sentido espiritual. Dios respalda al que emprende con propósito divino. No todos los negocios tienen el mismo respaldo. Algunos están sostenidos por estrategias, préstamos y marketing, pero hay otros que caminan bajo una cobertura invisible, poderosa e infalible: el respaldo de Dios. Un negocio con propósito divino no depende solo del algoritmo, del tráfico o del capital de inversión. Depende del cielo, y cuando Dios respalda a una empresa, hasta el desierto florece. Esto no es poesía, es Biblia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Esa es la clave. Muchos emprenden por moda, por presión o por necesidad, pero el que emprende bajo la voluntad de Dios, aunque comience con poco, termina viendo mucho. ¿Por qué? Porque el respaldo divino no se mide por números inmediatos, sino por frutos que permanecen. Conozco emprendedores cristianos que comenzaron con una idea simple: vender algo útil, con honestidad y fe. Oraron antes de lanzar, pusieron el nombre en manos de Dios, sembraron en misiones desde el primer ingreso. Resultado: hoy tienen no solo clientes fieles, sino testimonios, porque su negocio no solo gana dinero, transforma vidas. Y eso ni el sistema ni el mercado pueden explicar. Así que si estás dudando si tu empresa guiada por Dios va a funcionar, pregúntate esto: ¿Dios me envió a hacer esto? Si la respuesta es sí, entonces camina con confianza, porque donde hay propósito hay respaldo, y donde hay respaldo, los milagros son parte del proceso. Tu obediencia en lo poco define tu autoridad en lo mucho. Muchos sueñan con tener una gran empresa, facturar millones, liderar un equipo internacional, pero pocos están dispuestos a ser fieles cuando nadie está mirando. Jesús fue claro: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 16:10.
Y en el mundo del emprendimiento cristiano, esa fidelidad cotidiana es el cimiento sobre el cual Dios construye negocios con propósito divino. Ser obediente en lo poco no es solo pagar impuestos o responder correos a tiempo, es orar antes de cada decisión, tratar con respeto a cada cliente, cumplir lo prometido, incluso si nadie lo notaría si no lo hicieras. Una empresa guiada por Dios se manifiesta en los detalles, en cómo gestionas una queja, en cómo eliges a quién contratar, en cómo usas cada centavo. Recuerda esto, Dios no premia la escala, premia la obediencia. Si hoy vendes 10 productos, entrégales valor eterno. Si tienes solo 3 clientes, trátalos como si fueran enviados por el cielo. Cuando Él ve tu integridad en lo pequeño, te confía más, no porque lo necesite, sino porque sabe que no vas a perder el enfoque. Así se construye un negocio del reino, paso a paso, obediencia tras obediencia. Y mientras muchos se desesperan por hacerse la vida a cualquier precio, tú puedes construir algo sólido, eterno, lleno de sentido. La obediencia no siempre es rápida, pero siempre es segura. Y es en ese camino de obediencia constante que comienza a formarse la autoridad espiritual y empresarial que cambiará tu entorno. Una empresa guiada por Dios no compite, transforma. En el sistema del mundo, los negocios compiten ferozmente por atención, dinero y poder. Pero un negocio del reino tiene una lógica completamente distinta. No fue creado para competir con otros, sino para transformar ambientes, mentalidades y vidas. Una empresa guiada por Dios entra en el mercado como una respuesta, no como una copia. Su fuerza no está en la comparación, sino en su consagración. Cuando tu emprendimiento cristiano deja de obsesionarse con la competencia y empieza a enfocarse en el impacto, todo cambia. Ya no se trata de ser el mejor del mercado, sino de ser fiel al diseño del cielo. Por eso, muchos negocios con propósito divino parecen extraños para el sistema. Ofrecen más valor, sirven más allá del contrato, se mantienen firmes cuando otros ceden, y eso impacta profundamente a quienes lo presencian. Ejemplo claro, imagina una empresa de diseño que ora antes de entregar un proyecto, un contador que ayuna por sabiduría antes de una auditoría importante, un consultor que rechaza contratos millonarios si comprometen sus principios. Ese tipo de emprendimiento bajo la voluntad de Dios no pasa desapercibido, no porque haga escándalo, sino porque transforma silenciosamente desde dentro. Así que si sientes que tu empresa no encaja en el molde del mercado, da gracias. Puede que no haya sido llamado a competir, sino a transformar. Mientras otros se pelean por clientes, tú estás siendo llamado a traer el reino de Dios a cada rincón de tu industria. Liderar con sabiduría divina es más poderoso que tener capital. Muchos creen que lo que falta para que su emprendimiento despegue es dinero, pero la verdad es que lo que más falta no es capital, sino sabiduría. Salomón pidió sabiduría antes que riquezas y terminó recibiendo ambas, porque en los negocios del reino, la sabiduría divina abre puertas que el dinero no puede comprar. Una empresa guiada por Dios no se apoya solo en inversión, se apoya en revelación. ¿De qué sirve tener una gran inversión si tomas decisiones erradas? ¿De qué vale hacer plata si terminas fundiendo tu integridad en el camino? La sabiduría divina te hace ver oportunidades ocultas, evitar asociaciones tóxicas y sembrar en el tiempo correcto. Por ejemplo, antes de escalar un negocio, ora por discernimiento. A veces, menos clientes en obediencia traen más paz y resultados que una explosión de ventas no bendecida. Recordá, capital sin dirección puede ser un desastre, pero sabiduría con poco recurso puede iniciar movimientos que cambian generaciones. Moisés tenía solo una vara, pero guiado por Dios, esa vara abrió el mar. De igual forma, tu emprendimiento cristiano puede tener pocos recursos hoy, pero si está fundado en sabiduría bíblica, puede romper sistemas, abrir caminos y construir algo eterno. Así que antes de buscar inversores, busca dirección. Antes de hacer alianzas, busca paz. Porque cuando lideras con sabiduría divina, tu empresa no solo prospera, se convierte en una extensión del reino. La prosperidad sin propósito solo infla el ego, no construye legado. Ganar dinero no es difícil,
Mucha gente logra buscarse la vida con talento, esfuerzo e incluso con estrategias cuestionables. El problema es lo que ese dinero construye. Un negocio que no tiene un propósito divino detrás puede acumular cifras, pero no dejará legado, porque la prosperidad sin propósito es como una llama sin dirección. Brilla rápido, pero se apaga con el viento. Salomón, el hombre más rico de su tiempo, dijo: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Eclesiastés 1:2. Y eso viniendo de alguien que tuvo palacios, siervos y tesoros. Es decir, prosperar por prosperar no satisface. Pero cuando tu emprendimiento cristiano está anclado en un llamado superior, cada venta se transforma en un acto de honra. Cada decisión financiera se convierte en una semilla con destino eterno. Un ejemplo: una tienda online que dona parte de sus ganancias para rescatar niños de la esclavitud. Una empresa de consultoría que enseña finanzas bíblicas a familias endeudadas. Eso es una empresa consagrada a Dios. Es generar ingresos y generar impacto eterno al mismo tiempo. Es hacer plata con propósito. Y al final del día, ¿qué queda? No son los trofeos, ni los números, ni los seguidores. Lo que permanece es el impacto. Es lo que construiste en los corazones de las personas y en la eternidad. Porque solo un negocio que honra a Dios deja huellas que el tiempo no puede borrar. El liderazgo verdadero comienza en la intimidad con Dios. Puedes estudiar administración, hacer un MBA, leer los libros más vendidos sobre negocios, y todo eso es útil. Pero ningún conocimiento técnico reemplaza el poder de la intimidad con Dios. Un negocio con propósito divino nace en lo secreto, no en la vitrina. El verdadero líder del reino aprende a gobernar a los pies de Cristo antes de intentar liderar cualquier equipo. Es ahí donde se escucha la voz que dirige, corrige e impulsa. Muchos emprendedores cristianos están agotados porque están intentando liderar con fuerza humana, pero sin comunión no hay visión, y sin visión el pueblo y la empresa perecen. Proverbios 29:18. La intimidad con Dios es donde las decisiones se filtran, los temores se tratan y las ambiciones se alinean. Antes de expandir tu empresa, expande tu altar. Una empresa guiada por Dios refleja un corazón conectado al cielo. ¿Quieres un ejemplo práctico? Reserva todos los días un momento para buscar a Dios antes de revisar correos. Ten un cuaderno de oración al lado de tu plan de negocios. Ora con tu equipo. Ayuna por decisiones estratégicas. Esto no es religión, es liderazgo espiritual, y es lo que transforma un simple emprendimiento en un negocio del reino, porque al final el verdadero poder de un líder no está en el carisma ni en las ganancias, está en la presencia, y esa presencia solo se cultiva en lo íntimo. Es ahí, en lo secreto, donde Dios revela el próximo paso y el próximo milagro. Ahora que sabes esto, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir trabajando solo para sobrevivir, esperando que algo cambie por sí solo? ¿O vas a tomar la decisión de alinear tu negocio con propósito divino, transformando tu emprendimiento cristiano en una herramienta que no solo genera ingresos, sino que construye un legado eterno? Dios no te llamó para vivir endeudado, cansado o frustrado. Te llamó para prosperar, pero bajo su dirección, no bajo la presión del sistema. Piensa por un momento, ¿a cuántas personas podrías bendecir si tu empresa guiada por Dios comenzara a multiplicarse en lugar de simplemente mantenerse? ¿Cuántas puertas se abrirían si dejaras de simplemente buscarte la vida y empezaras a construir algo que honra al Rey? Escribe en los comentarios: «Estoy listo para la riqueza del reino», y observa cómo esta declaración poderosa comienza a cambiar el rumbo de tu negocio y tus finanzas desde hoy mismo. La decisión es tuya, pero si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, considera apoyar nuestro ministerio a través del enlace en la descripción. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a esta comunidad de emprendedores que creen que ganar dinero y honrar a Dios no solo es posible, es necesario.